con su Santo Espíritu nos ilumine a cada uno de ustedes, a sus hogares, sus familias, para que el Señor ponga las palabras en nuestros labios y que este pueda ser también un momento de compartir y de crecimiento en la fe, que podamos recibir paz, la paz que da Dios, que es una paz diferente a la paz del mundo. Que el Apocalipsis, que es un libro de tanta esperanza, de tanta alegría, porque en definitiva presenta el triunfo del bien sobre el mal en la historia. Que también el Apocalipsis nos ayude a nosotros a entrar en esta dinámica de la esperanza que Cristo ofrece. Te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros y que nos bendiga, y que bendigas este momento, este espacio, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tú sabes que los nervios que yo tenía, el susto, ya se me fue, porque ya me puse en la mano del jefe. Amén, amén. Él es que manda, él es que controla todo. Ya. Bueno, pues entonces, mira, vamos a iniciar inmediatamente. Ya tú mencionabas el libro del Apocalipsis y le hemos puesto al tema miedo, terror y apocalipsis. Yo creo que sería bueno invertir la cosa, porque cuando hablemos del sentido verdadero del Apocalipsis, el miedo y el terror se van. Sí. Se van. Como hay una canción que dice, el miedo se va, huye de mí, el miedo se va, huye de mí. Es muy bonita esa canción. Después ya la buscamos y se la presentamos a la gente. Entonces, cuando hablemos del sentido genuino del Apocalipsis, no habrá miedo. La gente no tendrá miedo de abrir la Biblia y no solamente buscar un salmo, buscar un proverbio. La gente lee mucho proverbio, eclesiástico. También la gente tiene que ir al Apocalipsis y leerlo. Lo primero que yo resalto es que el Apocalipsis es muy rico para todos nosotros y para toda la iglesia, y que ha sido poco utilizado en la historia. El Apocalipsis es un libro poco utilizado por dos razones. Y tú podrías decir, ¿y por cuáles razones entonces el Apocalipsis no se ha utilizado como debiera utilizarse? Primero, por su género literario, porque es un género literario particular, y es precisamente asimismo su nombre, un género apocalíptico, que es un género un poco insertado en símbolos, en imágenes, y entonces cuando no sabemos descifrar esos símbolos y esas imágenes, nos resulta un poquito como extraño, como esto es difícil. Esa es una razón por la cual el Apocalipsis es muy poco utilizado, y también por el mal uso que se ha hecho de él. Mal uso. Hay muchas personas que han utilizado el Apocalipsis para predecir, para asustar, para calcular fechas del fin del mundo, y entonces es un libro que habla de catástrofe, y la gente lo que tiene que ver con muerte, catástrofe, desgracia, la gente quiere evitar hasta hablar de eso, porque si tú te das cuenta, hay gente que cuando tú le hablas un poquito de su muerte, dice, no me hable de eso, no me hable de la muerte, porque todo lo que tiene que ver con la muerte, la gente evita hablar eso. Entonces, el Apocalipsis, claro, y es lo único seguro que tenemos. Entonces, vamos a hablar de esos temas que nos resultan un poco de terror. Apocalipsis, ¿qué significa la palabra Apocalipsis? Significa revelación. ¿Y qué es revelar? Entonces aquí es interesante que empecemos, no tal vez como la gente usa el término hoy día, revelación, sino en el sentido original con el que el vidente Juan lo pensó. ¿Qué es revelar? La palabra revelar significa quitar el velo. Imagínate, con un velo, tiene cubierto, entonces cuando se echa el velo hacia atrás, se revela, se presenta. Y entonces, una pregunta interesante, porque ¿qué es lo que se revela? ¿Qué es lo que se descubre en el libro del Apocalipsis? Y usted podría decir, pero si se reveló algo, entonces había algo que no estaba como muy claro en ese momento. Estamos hablando en los años 95 y 100 del primer siglo. Entonces, en ese momento, ¿qué era lo que estaba velado? Que vino un libro, Revelación, y lo reveló, quitó el velo, que se llama Apocalipsis. Precisamente lo que estaba velado era la realidad en la que vivían las pequeñas comunidades cristianas. Eso estaba velado. Esa realidad
no estaba clara. Y entonces se necesitaba alguien que escriba esa realidad que vivían esas comunidades, pero no se podía escribir por medio de una narración histórica normal. No, había que buscar, inventarse, porque así fue que sucedió. Se inventaron un género literario llamado así Apocalipsis, apocalíptico, para poder escribir una realidad sin que, vamos a decir, el mal que está afectando esa realidad se diera cuenta. Yo voy a tratar de explicar un poquito esto. Los romanos invaden Palestina en el año 33. En el año 33, perdón, en el año 63 de ya antes de Cristo. Y entonces las persecuciones de los romanos fueron muy feroces contra los cristianos. Había un emperador llamado Nerón César, que hacia el año 64 pues mandó a quemar una ciudad, y entonces después de Nerón siguieron las persecuciones muy sangrientas, asesinas, tanto de Domiciano como de Diocleciano, que fueron otros emperadores asesinos, feroces contra los cristianos. ¿Qué sucede? Que como está esta realidad, impiden que las comunidades cristianas vivan su fe. Por tanto, ellos tienen que expresar una fe escondido, en catacumbas, debajo de la tierra, en cuevas, lo mataban, lo llevaban a las fieras. Hay que estudiar, por ejemplo, la historia de San Ignacio de Antioquía, cómo Diocleciano lo condenó a las fieras, lo metía en el circo romano y le soltaban leones, simplemente porque ellos no decidían adorar al rey, la estatua del rey, la estatua del emperador. Entonces, ante esta realidad hay que escribir. ¿Y qué sucede? Se escribe entonces en un lenguaje figurado y se describe la realidad del imperio, la realidad del mal en contra del bien, pero de una manera que lo entiendan las comunidades cristianas. Yo pensaba, mira, yo leí un libro que se llama Biografía difusa de Sombra Castañeda, de Marcio Veloz Magiolo, que es un literato dominicano, y esta obra trata de la dictadura de Trujillo, pero él no la escribió en un lenguaje, vamos a decir, que se entienda directamente. Coloquial. Usó muchísimos símbolos que uno no sabe bien a qué que él se está refiriendo, de qué que está hablando. Entonces yo cuando pienso en el Apocalipsis me recuerdo un poquito de esta obra. Y en todas las dictaduras donde se mata mucha gente, donde hay mucha represión, donde se impide la libertad de expresión, la gente busca otra manera de decir la verdad, que es normalmente usando símbolos. Eso es interesante saber este contexto, porque si no tenemos en cuenta el contexto en el que nace, no podemos entender el Apocalipsis y cometemos esos errores garrafales que ya conocemos, y que hay gente que le tiene miedo al Apocalipsis precisamente por eso. Es importante decir que el libro de Daniel tiene textos apocalípticos. ¿Y por qué? Tú puedes decir, pero Daniel está en el Antiguo Testamento, antes de Cristo. Y entonces, ¿por qué Apocalipsis antes incluso del cristianismo? Claro, Daniel escribe en una época también de mucha opresión bajo el imperio de los griegos. El imperio de los griegos. Y entonces Daniel usa también muchas imágenes, muchos símbolos, muchos caracteres que no lo entendemos así directamente porque se está refiriendo precisamente a los emperadores de turno. Este género apocalíptico, así como lo conocemos, nació 200 años antes de Cristo y perduró 200 años después de Cristo. Entonces ahí te surge a ti una pregunta. Tú podrías decir, ¿y entonces en esos 400 años solamente Juan escribió en Apocalipsis? No, claro que no. Como era un género, una época, porque después de la época de la profecía vino la época apocalíptica. Era una forma de escribir y hay muchísimos apocalipsis. Lo único que la Biblia solamente tiene un apocalipsis así propiamente dicho, porque los evangelios tienen textos también apocalípticos. Si tú lees el capítulo 13 del Evangelio de Marcos, del 21 en adelante del Evangelio de Lucas, o del 25, del 21 delante también el Evangelio de Mateo,
tienen textos apocalípticos que se están refiriendo a una realidad que está pasando ahí en ese entonces, en ese momento, pero ellos lo disfrazan y hablan de otra manera. Es muy Entonces, bonito. Roberto, el Apocalipsis era Ajá, para sí. ellos comunicarse entre sí en ese momento que no podían usar un lenguaje más llano, pero entonces no es una revelación para ahora o para el futuro, como dicen muchas Eso es personas. muy interesante lo que acabas de decir, porque el Apocalipsis, como todos los libros de la Biblia, tienen un destinatario. ¿Y cuál es el destinatario? La comunidad a la que se le está escribiendo ese libro. ¿Entiendes? Es a una comunidad, en este caso, el Apocalipsis que habla a las 7 iglesias, que cuando entonces estudiamos la realidad de Asia Menor, entonces eran 7 comunidades, vamos a decir, así principales, aunque habla de 7 colinas también, que eso lo vamos a resaltar más adelante, se refiere a 7 ciudades principales de Roma, en otro sentido también. Pero eso es muy importante eso que tú dices. Los evangelios, los textos bíblicos están dirigidos a un destinatario específico, que es una comunidad. Por ejemplo, Mateo, el evangelio de Mateo, ¿a quién le escribe? A las comunidades judías, a los judaizantes venidos al cristianismo. Lucas escribe para los paganos venidos al cristianismo. Marcos, que es el primero, es el más viejo, entonces escribe también así de una manera más para los paganos venidos al cristianismo también. En el caso de Juan, que Juan es el mismo que escribe el Apocalipsis, escribe para otra realidad totalmente distinta, por eso es una forma de hablar totalmente diferente. Cuando Juan escribe, que ya es mucho más acá, entonces hay otras herejías, están los gnósticos, están otras herejías que ya presentan otros problemas, y entonces al momento del Apocalipsis, que es más tardío todavía, entonces está esta realidad de la persecución, Repito esa idea, había muchísimos apocalipsis porque era un género literario. Lo único que la Biblia resalta uno, el que necesitamos para nosotros creer en Dios. Te pongo otro ejemplo. Mira, es muy bonita, la palabra de Dios a mí me emociona. Mira por qué. Cuando nosotros pensamos en Juan el Bautista, por ejemplo, habían muchísimos bautistas, porque eran movimientos bautistas, pero la Biblia resalta el que preparó el camino del Señor, el precursor del Señor. Entonces, el que interesa para la fe, ese que está en la Biblia. Pero no es que la Biblia va a recoger todo lo que existía a nivel literario de la época, no. La Biblia recoge lo que nosotros necesitamos para nuestra salvación. Entonces, eso es interesantísimo. Ese es un libro para animar a las comunidades. Bueno, estas comunidades que ya están perdidas, ya muchos se habían desistido de la fe, muchos habían ido con las ideologías del emperador porque tenían miedo a morir, muchos le jugaban, ¿cómo se llama eso? Las dos, exactamente, estaban con el emperador un rato y le hacían una pantalla, pero entonces también estaban en las comunidades. Y Juan está preso. Juan está preso cuando escribe este texto. Tengo entendido, no tengo tan claro, pero creo que está en la isla de Patmos, así se llama esa isla. Y Juan está preso allí y empieza a escribir entonces este texto en forma de visiones y en forma de símbolos. ¿Para qué? Para dar la esperanza a las comunidades, para decirle a las comunidades, el mal no tiene la última palabra. Aunque ¿Sabe? ustedes vean, ajá, dime. ¿Sabes, Roberto, que, por ejemplo, en esa misma parte una de las palabras de Apocalipsis que habla mucho es, por ejemplo, del sello de la bestia? Yo tengo aquí en Apocalipsis una cita para leértela, a ver qué tú me dices de esa parte. A ver, Sí. ¿en qué quería decir Juan en ese momento? Yo tengo por aquí Apocalipsis 13, 15, que dice: se le concedió dar vida a la estatua de la bestia, hasta el punto de hacerle hablar y que fuera exterminado todo lo que no le adorara. Hace pues que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se pongan una marca en la mano derecha o en la frente. Ya nadie podrá comprar o vender si no está marcado con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre.
Me imagino que hay que mucha gente nos dicen que nos van a poner el sello de la bestia, que el chi, que va a haber una sola moneda. Me imagino que por ahí es que viene mucha gente cuando nos predican en ese punto. Sí, mira, me interesa un poquito para que veamos, porque tenemos como que ubicarnos bien en el lenguaje de la simbología. Entonces, antes de ver el tema de la bestia, que entonces por ahí me imagino que ya tú estás pensando en los 3-6, ¿verdad? Ujú. Entonces, antes de ver ese tema de la bestia, vamos a ver un poquito la simbología para que nuestra mente como se vaya adaptando un poco a esta forma de escribir. Por ejemplo, cada vez que en el Apocalipsis se habla de cuerno, se está refiriendo al poder. Tú puedes decir, el cuerno, poder, sí, tiene mucha relación. Los animales que usan sus cuernos, precisamente es con los cuernos que ellos ejercen la batalla y el poder. Jesús aparece, el Apocalipsis dice, Jesús aparece con 7 cuernos y 7 ojos. Significa con todo el poder y con todo el conocimiento, porque la vista, los ojos, tienen que ver con el conocimiento. Los textos de la resurrección dicen, y se les abrieron los ojos, quiere decir, entendieron. Ujú. No era que estaban con sus ojos tapados, no. Cuando dice, y entonces lo vieron, es que entendieron. Entonces, Jesús cuando aparece aquí con 7 cuernos, es la plenitud del poder. Juan le está diciendo, Jesús, el que está sentado en el trono, con los 7 cuernos y 7 ojos, tiene la plenitud del poder, no es el emperador. Entonces, otro símbolo, voy a dar algunos símbolos, pero me voy a quedar con tu pregunta ahí, no es que se me va a olvidar. Entonces, vamos a ver. El cabello blanco que aparece en el Apocalipsis significa la eternidad. Pie de bronce significa que nadie lo echa abajo. Alfa y omega significa, tú sabes, alfa y omega son las 2 letras del Principio y alfabeto final. griego, la primera y Ujú. la última. Entonces cuando el Apocalipsis dice principio y final, ese es Ujú. Dios. Es el principio de donde todo viene y es el fin al que todo nos Termina. dirigimos. Entonces, exacto, entonces alfa y omega se refiere a Dios. El árbol de la vida, cuando habla del árbol de la vida, es la vida eterna. El dragón significa el demonio. Entonces, el dragón tiene que ver con el adulterio, la prostitución, la idolatría, la inmoralidad sexual. La estrella de la mañana es Cristo, es Cristo. Entonces, hablas también de alguien sentado sobre el trono, es el juez. Entonces significa el rey y el juez, el que juzga. Romper los sellos es interpretar. Entonces, es como cuando tú agarras un texto en la Biblia y tú tratas de interpretar bien lo que es, que eso te quiere decir ahí, como romper los sellos. Está sellado, pero hay que romperlo. También habla de la corona, es el siglo del dominio, la corona se refiere a la realeza, al rey que domina. El espada aguda, la espada siempre, y también el Salmo 149 habla de la espada de doble filo, que es la palabra de Dios, es palabra de Dios, la espada. Los ojos, ya decía que es conocimiento. Cinturón rojo es signo del poder real, cinturón rojo. El mar, no mal, sino mar, es elemento malo, fuente de inseguridad, de tempestad, de problemas, de situaciones difíciles. Eso significa el mar. Incluso en el Evangelio cuando nos dice Jesús caminó sobre las aguas, Jesús mandó a increpar o increpó las aguas. Es porque las aguas significan precisamente donde están todas las situaciones del pecado. Y Ujú. cuando Jesús dijo, tiren la red a pescar, no, pero tírenla más hondo. Es precisamente que allí donde está el pecado, donde está el mal, allí tenemos que nosotros que ir a pescar. El vestido blanco en el Apocalipsis significa purificación, vestido de blanco, como los del Cordero. La trompeta, ¿qué significa la trompeta? La voz de Dios. La trompeta es la voz de Dios. Los colores, cada vez que uno está leyendo el Apocalipsis, y entonces tiene que tener en cuenta, cada vez que se encuentra con el color blanco, eso no está ahí por azar, sino que está hablando de pureza, de lo puro. El verde, para nosotros el verde significa esperanza, pero en el Apocalipsis significa un cadáver en descomposición. Cadáver en descomposición. El rojo es igual que como lo conocemos hoy,
pero significa homicidio, violencia, sangre de los mártires. El morado o púrpura es el signo de la magnificencia, de lo lujo, de lo lujoso, del confort. Es el color púrpura. Entonces, también antes de llegar a tu pregunta, es interesante, y a todos mis hermanos que están ahí en las redes, que entendamos también el tema de los números. Los números, por Dios. El 7 es el número de la perfección en toda la Biblia, no solamente en el Apocalipsis. El 12 significa el antiguo pueblo y el nuevo pueblo. El antiguo pueblo, las 12 tribus de Israel, el nuevo pueblo de Dios, los 12 apóstoles, las 12 columnas de la iglesia, los apóstoles. Entonces el 4, ¿qué significa el 4? El 4 es el mundo. Cada vez que en el Apocalipsis habla de los 4 vientos, entonces se nos está hablando de los 4 puntos cardinales del mundo a nivel general. 6, ¿qué significa el 6? El 6 es la imperfección, 7 menos 1. El 7 es la perfección, 6 es alguien que intentó buscar la perfección pero no pudo llegar, se quedó imperfecto. Entonces 1000, interesante, 1000 es gran cantidad, cantidad incontable. El 1000 lo podemos identificar como cuando uno está estudiando lengua española, que se habla de una figura literaria llamada hipérbole, que es como cuando tú dices, te he dicho 80,000 veces que te calles. No son 80,000 veces, pero quiso decir, te he dicho muchas veces que te calles. Entonces eso significa el 1000 en la Biblia, el 1000. El 3,5, que también va a aparecer, es la mitad de 7, también es imperfección. Yo quiero que se queden hoy ahí porque ahorita vamos a resaltar entonces los 3,6 y el 144,000. Entonces vamos a ver. Ahora vamos a llegar un poquito donde tú hacías la pregunta. Tú te referiste al sello de la bestia y que entonces unos lo van a tener en la frente y otros en la mano, ¿verdad? Otros lo van a tener en la mano. Los que aquí está hablando de los que se resisten a la ley del emperador, los que se resisten y se oponen al emperador, lo van a tener en la frente. Los que acojan la ordenanza, vamos a decir, del emperador, ¿qué era lo que pedía el emperador? Que se adore a él como Dios. Incluso los emperadores se hacían llamar ellos dioses, y todo el mundo tenía que adorarlo. Y por eso se prohibía entonces el culto a Jesús resucitado, porque eso creaba unos celos y creaba entonces roncha, vamos a decir, con el poder de los emperadores. Entonces, este sello que se está refiriendo precisamente a lo que pidieron los emperadores. La bestia era el imperio romano con sus emperadores. Esa era la bestia. Aquí volvemos a lo que decíamos ahorita. Si un romano, un guardia romano, encontraba el Apocalipsis y por ahí lo leía y decía, no, porque la bestia, él no iba a entender eso. Entonces tú me quieres decir, Roberto, que ya el sello sucedió en aquel tiempo y se lo pusieron a esas personas. Claro. No está relacionado con el chi que está mencionando que va a gobernar el mundo actualmente y de la moneda china que va a ser electrónica. No, ese sello de la bestia del Apocalipsis no se refiere al chip actual. Ahora bien, el chip actual sí puede ser tomando en cuenta el texto del Apocalipsis. Eso sí, que es diferente decirlo. Okay. Entonces, no es que el Apocalipsis estaba hablando de lo que iba a pasar hoy en el siglo XX, en el siglo XXI, eso no es verdad. Ahora bien, lo que se está haciendo puede ser sí tomando como ejemplo ya lo que sucedió en el siglo I y entonces, los griegos, por ejemplo. ¿Tú me quieres decir en esa parte, por ejemplo, nosotros el ser humano leemos libros y cogemos patrones de libros para llevarlo a la realidad? ¿Eso puede estar sucediendo con los gobernantes actuales que hayan tomado algunas referencias de los gobernantes de los antepasados?
Mira, los filósofos griegos dijeron que la historia es un eterno retornar. Dijeron los griegos. Dijeron la historia se puede identificar con una circunferencia. Siempre vamos a estar retornando. Siempre estamos retornando. Y entonces yo veo en esto, y ciertamente hay una frase que dice, el que desconoce la historia, vuelve a repetirla. Cuando nosotros nos damos cuenta y si analizamos, por ejemplo, el actuar de la gente, y uno estudia un poquito la historia de la humanidad, la gente siempre sigue repitiendo lo mismo. Lo mismo. Y los mismos errores se siguen repitiendo, los mismos modelos, se le va cambiando, claro está. A veces con más tecnología y diferente, por lo que el mundo va avanzando. Entonces, como padre, ¿qué tú nos dices que debemos de tenerle miedo a ese chip que están mencionando o no? Bueno, lo que pasa es que ya eso tiene otra connotación, porque tú puedes decir, bueno, el chip actual, la gente, ¿qué es lo que más miedo le tiene? Que se va a perder una cosa que los occidentales queremos mucho, que se llama la privacidad. ¿Tú entiendes? Es una cosa totalmente distinta al chip del apocalipsis. Porque no había tecnología en ese tiempo. Es otra cosa, ¿eh? Entonces, sí, ahora si vamos a tomar como en cuenta el apocalipsis para ver esta realidad actual, ¿qué hay que decir? Que el que está sentado en el trono es Cristo. Que el mal no reina nunca por encima de Cristo. Eso no es verdad. Entonces, el apocalipsis, ¿para qué sirve hoy? Para darle esperanza a mucha gente que está desesperanzada. Y que las primeras comunidades ya vivieron eso también. Las primeras comunidades ya vivieron esos momentos de desesperanza, de miedo, de abandonar la fe, de no saber qué hacer ante esos momentos de tanta persecución, porque lo estaban matando. No era de que eso era de que, no, era que si tú no adorabas al rey, si tú no decías que no había ningún Dios, que Cristo no había resucitado nada, a ti te mataban ahí mismo. Entonces las comunidades y los principales líderes estaban presos. Wow, sí. Era una situación muy difícil. Por tanto, en medio de esa realidad, Juan dice, hay que llevarle esperanza a esta gente. Pero ¿cómo lo hacemos? Porque si escribimos un libro normal, lo primero es que el imperio no va a dejar que nadie lo lea. Entonces nadie va a poder leerlo. Y gracias a ese género literario llamado Apocalipsis, que entonces se pudo agarrar de los símbolos y entonces hacer una obra magistral. Es una cosa preciosa el Apocalipsis. Es una cosa preciosa, histórica. Roberto, entonces, cuando habla de los 144, por ejemplo, yo tengo aquí, en Apocalipsis 14, dice, tuve otra visión, el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y lo rodeaban 144,000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Esos 144 son los elegidos. Mira, hay 2 veces que se habla de 144,000. 2 veces. Primero, en Apocalipsis 7:9, habla de una cantidad incontable. En 14:1, que fue el que tú leíste, él también habla de otros 144,000. Lo primero es que vamos a ver una cosa. ¿Qué es 144,000? Vamos a darle caco. Vamos a ver. Porque decíamos ahorita, ¿qué significa el 12? El 12 es plenitud. Cuando veíamos que 7 era perfección, que 6 era imperfección, 12 es plenitud. Entonces, decíamos que el 12 es el símbolo para hablar del antiguo pueblo de Dios, las 12 tribus de Israel, y el 12 también como signo del nuevo pueblo de Dios, los 12 apóstoles, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede aquí? Que el 144,000, ya sabemos que la cifra 1000 es una cantidad incontable, no se puede contar, y entonces, cuando tú multiplicas 12 por 12 por 1000, ¿cuánto te da? Los que están ahí en Facebook, que tengan una calculadora o que saben calcular, ¿cuánto le da? 12 por 12 por 1000, entonces da 144,000.
¿Qué es el 144.000? Es el número de los elegidos del antiguo, porque tú sabes que Jesús con su resurrección salvó a los que habían muerto antes que él. O sea, antes de Jesús, desde Abraham a Jesús, es todo el que moría, según la ley del Antiguo Testamento, la creencia, iban al Sheol, que en griego se llama el Hades, o al lugar de los muertos, o es lo que en la Biblia se le conoce como los infiernos, que es diferente al infierno. Era el lugar donde iban todos los muertos. Pero ¿qué sucede con la muerte de Cristo? Que Él desciende al lugar de los muertos. ¿A qué descendió en el Sábado Santo? Que estamos todos en silencio, la iglesia está encerrada, están tristes. Entonces Jesús descendió a los infiernos. ¿A qué? A salvar a todos los que antes que Él habían muerto. Entonces, eso Juan en su primera visión vio a unos 144.000 que se fueron. Y entonces después también en otra segunda visión, los otros que están representados ya en el pueblo de Dios con los 12 apóstoles, los otros 144.000 están las dos alianzas, la antigua alianza y la nueva alianza. Es que es una teología muy bonita, es una teología muy bonita. Entonces en este número está englobado todo realmente los salvados. ¿Cuántos son? No, es que no es literal, no se puede entender de una manera literal. 144.000 es una cantidad incontable, como dice Apocalipsis 7:9, una cantidad que no se puede contar. 144.000, todos los elegidos. Ahí estamos todos. Entonces, si lo entendemos literal, pues yo me pregunto, pero yo estaré en esos 144.000. Pues yo estaré en esos 144.000, no sé. Eso es un poquito de gente. Ahí cuando viene a ver, ni siquiera los Martínez y los de los Santos estamos ahí. ¿Verdad? Porque con no, todos millones de gente, 144.000 sería muy poco. Exactamente. Entonces, no se puede entender los números de manera literal, porque estamos ante otra cultura, otra época, otra forma de hablar. Ese 144.000, repito, es el 12 por 12 por 1000, que se refiere a los 12 del Antiguo Testamento, los 12 del Nuevo, por la cantidad incontable. Es muy bonito eso, ¿no? La cantidad incontable. Mira, retornando un poquito al sello de la bestia, los 3:6, donde yo creo que tú lo leíste ahorita. Los 3:6 tienen varias interpretaciones. Porque si nosotros miramos, ¿qué significa el 6? Imperfección. Imperfección. ¿Qué sucede? Un 6 es imperfección. Pero, ¿qué pasa cuando ponen 3? Se está refiriendo con los 3:6 a la bestia, ¿verdad? Al emperador romano. Ajá. ¿Qué sucede con los 3:6? En hebreo y en griego, y en esta cultura bíblica, no existe lo que nosotros llamamos el superlativo. Por tanto, tú sabes que si yo digo, esa comida está buena, pero yo quiero decir que eso estaba tan bueno, yo quiero ponerlo más grande, ¿cómo yo digo? Esa comida estaba buenísima. Buenísima. Entonces la palabra buenísima es el superlativo de bueno, ¿cierto? La palabra grandísimo es superlativo de grande. La palabra santísimo es superlativo de santo. Por eso, en el libro de Daniel, cuando aparece el santo, 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 se está hablando del santísimo. Lo que pasa es que no existe en hebreo y en ese mundo bíblico el superlativo como en español. Entonces, cuando ellos van a decir que una realidad es extremadamente grande, magna, lo dicen 3 veces. Ahora tú puedes entender, si se está hablando de una bestia, como era el emperador Nerón, o el mismo Diomiciano, el mismo Diocleciano, no se le podía decir la bestia, no se le podía decir el desgraciado, había que decirle el desgraciadísimo, o algo así, ¿tú entiendes? Entonces, el 3:6 precisamente es una forma de superlativizar algo, que en este caso era este hombre asesino y malvado. Otra cosa, eso es una interpretación.
yo hacía un video no hace mucho sobre, que se tituló así en mi canal de YouTube, La verdad sobre el fin del mundo, y yo decía en ese video que tanto los hebreos como los griegos practicaban mucho un arte que se llama el arte de la gematria. ¿Qué significa este arte? Que era que ellos a cada letra del alfabeto, que en griego eso se llama alefato, del alefato griego, le ponían una numeración. Y entonces usaban un arte de los nombres de personas, identificarlo con números, por medio de una suma que hacían, tantas letras van desde aquí al 6, entonces esto da tanto, da esto. Y ahora no lo puedo hacer porque no tenemos una pizarra, no lo vamos a hacer ahora, pero la suma de 666 precisamente da Nerón César, que es muy interesante. Nerón César. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que todo parece indicar que el vidente Juan también conocía en este mundo helénico, greco-romano, todas estas, y de hecho la literatura de Juan dice que era un hombre muy versado y de mucho conocimiento del griego de la época, que se llamaba el griego koiné, que tenía mucho conocimiento. Cuando la gente hace los estudios bíblicos, se dan cuenta de cómo era el conocimiento del autor, por la finura en el hablar, por los términos que usan. Y entonces la crítica que se le hace a Juan era que conocía muy bien el mundo de la filosofía, el mundo del conocimiento del griego en esta época. Entonces todo indica que Juan también practicaba este arte. Entonces era una forma de llamar a Nerón o a estos emperadores con el 3 veces malo, ¿verdad? El malísimo, con los tres 6, que lamentablemente eso se ha relajado, lo han cogido para otras cosas, porque como es un sello, entonces las ideas, ¿verdad?, del nuevo orden mundial ha tomado esto, porque ellos lo han tomado, entonces la gente ha pensado que se habla de profecía. Y cuando la gente dice, no, porque eso está escrito en el Apocalipsis, es que eso es. No es que viene de allá para acá, fue que se hizo una adaptación. No es que el Apocalipsis se estaba escribiendo cosas que iban a pasar hoy día. Es que ya sucedió. Aunque pueden pasar, porque es palabra de Dios, y nosotros estamos metidos en el tiempo humano, que se llama Cronos, pero el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. El tiempo de Dios que se llama el Kairos. El Kairos, claro está. Es el tiempo que está fuera. Es la eternidad, porque la eternidad está fuera del tiempo. Por tanto, Dios no tiene límite de tiempo. Pero en la mentalidad de los escritores, ellos no estaban pensando en lo que iba a pasar en el siglo XXI, no, estaban pensando en su comunidad que estaban sufriendo. Entonces, si entendemos la Biblia así, nosotros hacemos una adaptación muy bonita y la podemos actualizar en nuestra vida, porque por eso es que la Biblia es palabra de Dios y siempre vida. ¿Por qué? Porque se actualiza en nuestro diario vivir. Entonces, ¿tú no es porque ellos estaban... que debemos de vivir el presente sin preocuparnos tanto por el futuro? Bueno, vamos a ver, ¿cómo yo te explico esto? Porque Dios nos dio la capacidad a nosotros de proyectarnos en el futuro. Entonces, hacer un proyecto, dice, yo voy a hacer un plan, un proyecto económico, voy a hacer un proyecto de vida. El proyecto está mirando ¿hacia dónde? Hacia el futuro. Hacia el futuro. Y entonces, por eso es que nosotros tenemos la capacidad de trascendemos, somos trascendentes, porque podemos proyectarnos hacia el futuro. Pero el cristiano sabe que el futuro está en las manos de la divina providencia. O sea, nosotros nos proyectamos hacia el futuro que yo hago. Yo tengo que decir, si Dios quiere. Si Dios quiere. Ok, ¿y cómo se construye el futuro? Es la combinación. La gracia de Dios con tu voluntad, exactamente, con tu presente, con tu voluntad humana. No es que el futuro va a venir solo, porque San Agustín decía, el Señor que te salvó sin ti, no te salvará sin ti. O sea, te creó sin ti, pero no te salvará sin ti. Para crearte, el Señor no necesitó nada de ti, pero para salvarte, necesita de ti. Entonces el futuro, nosotros lo vamos construyendo
está en Dios. No adivinando, porque la adivinanza es siempre condenada en la Biblia y por eso los brujos son condenados en toda la Biblia. Porque adivinar el futuro no nos compete a nosotros, eso es un programa que no lo manejamos. Y si queremos manejarlo, cometemos pecado de idolatría. Interesante eso, querer manejar el futuro es hacerse como Dios. Es Wow. crearse otro, entonces hacerse como Dios es una idolatría. ¿Tú entiendes? Entonces el futuro no está en nuestras manos conocerlo y crearlo, no. Entonces no existiría la fe. Porque ¿qué es la fe? La certeza de Eso lo que es, se espera. exacto, eso es la fe, creer. Ahora bien, nosotros nos proyectamos hacia el futuro. Entonces, ahí hay tres cosas. El pasado, los cristianos que creemos que Jesús lo perdona en la cruz, lo perdonó en la cruz. Por tanto, yo no puedo vivir apegado a un pasado y triste por algo que me pasó en el pasado y entonces ahora estoy anclado porque en el pasado a mí me violaron, porque me maltrataron, porque me hicieron tanta desgracia y ahora yo no sirvo. No, hay que conocer, Juan 8:32 dice, para ser libre, para eso Jesús, para que seamos libres, para eso el Señor fue a la cruz. Él nos liberó y podemos dejar el pasado, reconciliarnos con el pasado, vivir con él, pero saber que somos libres. Y seguir. Sabemos que el presente es el regalo. Tú ves que cuando tú cumpleaños, hay gente que dice, vine a traerte un presentico. Es porque la palabra presente precisamente significa regalo. El regalo que tenemos es el presente. Dios nos regaló el presente, nos dio una vida, para que esa vida nosotros la vivamos en comunión con Él, aunque hagamos memoria del pasado, pero el pasado debe servir para enseñarnos a nosotros como escuela de vida. Entonces, esa es la idea. Entonces, volviendo un poco al Apocalipsis, entonces tú me dices que lo que pasó en aquel tiempo con el Apocalipsis, yo simplemente tengo que verlo como una enseñanza para vivir el hoy, no preocuparme tanto por el futuro, simplemente proyectarme, pero disfrutar mi presente. Sí, siempre el Apocalipsis es una iluminación de lo que está pasando, siempre. ¿Por qué? Porque imagínate tú que en el presente estamos viviendo muchas desgracias. La iglesia siempre ha tenido opresión, persecución con diferentes colores. En el siglo I tenía unas persecuciones. En la historia siempre ha tenido persecuciones. Entonces, cuando yo agarro el Apocalipsis, yo tengo que salir de ahí con una enseñanza. Y saber que aunque hubo unas primeras comunidades que fueron perseguidas, pero hubo un profeta, Juan, que les explicó la esperanza y ellos salieron a flote. El capítulo 20 del Apocalipsis, espero no equivocarme, habla de lo que se llama el milenarismo, de los 1000 años. Y dice, después que pasen esos 1000 años, entonces viene una época de paz. ¿Por qué? Porque el reino del mal no tiene la última palabra sobre el reino del bien. A eso nos enseña el Apocalipsis. Entonces, cuando yo leo el Apocalipsis, debo salir no cabizbajo. Es saber que ya la iglesia pasó por muchos momentos difíciles, pero estaba agarrada de Dios. Y se cumplen esa palabra de Mateo 16:16 que dice, ni los poderes del infierno podrán destruir esa iglesia, ni los poderes del infierno. Entonces, ¿qué es lo que me da a mí el Apocalipsis cuando yo lo leo? Esperanza, alegría. Alegría, claro está, esperanza, gozo. Entonces, Roberto, todas esas personas que están en depresión, que han tenido todos esos pensamientos negativos con respecto al Apocalipsis y han estado aquí presentes, que me imagino que se han lustrado muchísimo. En resumen, aparte ahí del Apocalipsis, ¿qué tú tendrías que decirle para que salga de esa depresión? Bueno, tú sabes que yo creo que inmediatamente cuando nosotros hablamos de depresión, ya si yo necesito buscar como algo para un depresivo, de una vez pienso en un psicólogo, en unas terapias, en unas cosas. Sin embargo, yo creo que no hay psicólogo mejor que Dios. Que Dios. Tú sabes que la gente que se aterroriza, que le da miedo, cuando dicen, mira, va a pasar tal cosa, mira lo que está pasando, un hijo mató a su papá, ya eso es que se va a acabar el mundo, y gente que se asusta. Ese miedo habla de cómo está mi unión con Dios. Amén. Tú sabes, entonces
aquí en este tiempo de confinamiento, en este tiempo difícil de pandemia, ¿qué es lo que nosotros tenemos que fomentar y hacer crecer? Nuestra unidad con Cristo. Evitar esas discusiones, esas enemistades, esos odios entre familia, esos pleitos, cosas del pasado. Ya eso hay que saber que Cristo lo pagó en la cruz, hay que perdonar. Entonces cuando uno vive como en esa paz, mira, te pueden decir a ti lo que sea y tú decís, no, estamos agarrados de Dios. Amén. Ah, que se va a acabar el mundo mañana. Bueno, Amén. Pues ya yo estoy con Dios. Yo estoy listo. Estoy listo. Yo he visitado a algunos enfermos como sacerdote, muchos enfermos, tú sabes que uno visita al enfermo para el sacramento de la extrema unción. Óyeme, aquí en Yamasá, yo me he llenado de fe cuando yo he visitado varios enfermos que me dicen, ya estoy listo. Para lo que, y yo visité un enfermo con un cáncer terminal, y esa palabra me la dijo, Padre, yo estoy listo ya. Y una sonrisa en su cara, y una paz, que la familia mandaron a buscar al padre para que ore por él, y fue él que oró por mí. Con esa palabra fue él que aumentó mi fe y me ayudó cuando ese señor me dijo, Padre, ya estoy listo. Ya en el momento que Jesús quiera, yo estoy listo y en paz y tranquilo. Entonces, ¿te entiendes? Entonces, Roberto, antes que tú digas, el problema no es morir. El problema no es morir, el problema es vivir bien o vivir mal. Es vivir. Wow, sí. Entonces, eso mismo, entonces cuando uno está en depresión es porque su relación con Dios no está bien. Y entonces, esas personas que están en depresión deberían de buscar un acercamiento a Dios. A Dios, pero tú sabes también que para eso están las ciencias humanas. Hay depresivos que deben ponerse en ayuda con un psicólogo, y yo siempre cuido mucho, cuando yo voy a recomendar psicólogos, siempre cuido mucho, porque yo entiendo que como cristiano, que debe ser un psicólogo que esté de acuerdo a lo que hace Dios. ¿Tú entiendes? Amén. Porque no es lo mismo. Entonces, hay que buscar también ayuda, porque las ayudas de las ciencias, para eso están. Para eso están. Pero hay muchos casos que sencillamente hace falta que uno se ponga en la cosa con Cristo. Eso es lo que hace falta. Hay muchos casos que uno se ponga en la cosa con Cristo. Eso es lo que hace falta. Muchísima gente que está viviendo de una manera y sin paz y sin tranquilidad. Y entonces, mira, el evangelio de hoy, ¿qué dice el evangelio de hoy? La paz es el resultado del amor y la obediencia. Entonces un desobediente no vive en paz. Un desobediente jamás puede tener paz. No puede tener paz. El desobediente no. Entonces es como ponerse en la cosa, saber que uno no decidió vivir, por tanto el que decidió que yo viva, me puso ahí unas leyes para cumplirlas. Porque yo no soy el Dios. Y él mismo que va a elegir en la Biblia. Exacto, entonces en la Biblia hay 10 mandatos creadores de Dios. Y dijo Dios, hágase en el Génesis, 10. Y decía alguien, y el Éxodo nos presenta 10 mandamientos. Eso es porque cada ley creadora tiene una regla para que la cosa funcione bien. Porque los mandamientos no es para que seamos esclavos, es para que seamos más libres. Entonces ahí está la cosa que nos ordena el vivir. Entonces una gente que vive apegado a la ley de Dios es libre, es feliz. Es feliz. Una gente que vive apegado a Cristo. No puede ser una gente infeliz y ahí como amargado y con problemas. Tiene problemas, porque el que está pegado a Cristo tiene problemas. Le llegan. Pero eso, lo que pueden superar eso más fácil. Es diferente, lo superan diferente. Así que es interesante. Cristo es lo máximo. Wow, excelente. Entonces no hay que tenerle miedo al apocalipsis, hay que perdonar, hay que vivir el presente y saber que el apocalipsis pasó en aquel tiempo, puede pasar ahora, pero no hay por qué tenerle miedo. Claro que no, claro que no. Tú sabes, si por ejemplo nosotros resaltamos, para el año 1000, eso fue un miedo terrible, porque se iba a acabar el mundo, porque la gente entendió el milenarismo, que dice, precisamente yo citaba el capítulo 14, el capítulo 20, perdón, del Apocalipsis, que habla de los 1000 años. Y entonces cuando llegó el 1000,
ay, 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 el mundo se iba a acabar. Porque se entendió el 1000 de una manera literal. Sí. Cuando llegó el 2000, ¿tú te Uf, acuerdas? Porque sí, ya yo tú estaba estabas grande. viva, tú no eres tan joven. Pero, Entonces, bien grande yo, estaba ahí. yo me acuerdo que cuando llegó el año 2000, muchacha, pero yo espero que tú no te mueras para cuando llegue el 3000, ¿Qué tal que para que tú... no, no, y supuestamente hay muchas personas que dicen que este año no llega el 2030, que antes de 2030 se acaba el mundo. Entonces, yo vi un video tuyo en YouTube que mencionaba muchísimos años de que hubieran dicho la gente que se iba a acabar el mundo y no se acababa. Ah, entonces, como que Exacto, no tiene el control. exacto, exacto. Tú sabes que en el Nuevo Testamento ciertamente se esperaba la venida inminente de Cristo. Y la segunda carta de Ujú. Pablo a los tesalonicenses, por ejemplo, la gente ya esperaban que Cristo llegue, eso era que ya no querían ni Sí, trabajar. Y por eso Pablo dice, el que no trabaje, que no coma. Porque es verdad. Y la gente ya no quería hacer nada porque si Cristo viene, ya, ¿para qué uno va a estar matándose? ¿Para qué? Pues ya Cristo, ya lo estamos esperando que venga la semana que viene. Pero no, el Evangelio dice, van a pasar guerras, catástrofes, muchas muertes, pero todavía no es el final. Y el final, había nadie lo alguien que, un sacerdote me dijo, de que mira, tú sabes que el final, Dios no se lo dijo ni a los ángeles, por si acaso había uno que era hablador. sabe. Y lo decía, y lo Entonces, decía. Nadie lo sabe el final nadie lo sabe. Además, ojo, el final, el fin del mundo, ¿qué significa el fin del mundo? El fin del mundo es Cristo, porque la palabra fin es finalidad. Entonces la ujú, finalidad del mundo, ese es su fin. ¿Y cuál es la finalidad del mundo? Todo fue creado por Él y para Él. El para es la finalidad para la que fue creado el mundo. Entonces, ¿cómo va a ser esa finalidad? Eso realmente sabemos que va a ser una transformación de todo el universo en Cristo. Oigan, oye bien, no es solamente mi alma, como se pensaba en la Edad Media o en la ujú. antigüedad en la iglesia, que la gente se fajaba a salvar el alma. Este es un tema muy interesantísimo porque la gente se fajaba a salvar el alma. Y buscando salvar el alma, había mucha gente que Que sacrificaba el perdía. cuerpo. Y Y entonces se entonces, daban y ahora que tú nos latigazos. aconsejas que debemos ir a hacer en ese punto, que podamos salvar nuestro cuerpo como también nuestra alma. Entonces es interesante porque esa búsqueda de salvar el alma llevó una división, Ujú. lo que los filósofos llamaron el dualismo entre alma y cuerpo. Entonces la gente buscando salvar el alma hasta sacrificaban mucho el cuerpo. Y Wow. sabemos que existió mucho lo que se llamó el pesimismo antropológico. Martín Lutero, por ejemplo, que decía, la corporeidad está dañada completamente, no servimos para nada. Ujú. No. Entonces, Santo Tomás de Aquino ha dicho, nosotros ni somos alma ni somos cuerpo, somos el compuesto de alma y cuerpo. Por tanto, lo que se va a salvar es el ser humano en Wow. conjunto. Yo debo salvar mi alma, pero también salvar mi cuerpo. Por tanto, todo el que está ahí en las redes sociales tiene que empezar a salvar el cuerpo, a hacer ¿Y cómo podemos ejercicio, hacer? a ir a los médicos, a correr 1 hora diaria, a no comer a lo loco, aunque yo a veces como a lo loco, pero bueno, no siempre, a no comer a lo loco. Hay que hacer ejercicio porque el cuerpo es una hechura de Dios y hay que salvarla también. Wow, Hay que excelente. salvar el cuerpo. Yo veo mucha gente que entonces todo lo quiere hacer sacrificando el cuerpo. Tú sabes que en la Edad Media los monjes para salvar el alma incluso se latigaban, se Ujú. azotaban ellos mismos el cuerpo y entonces se sacrificaban. Toda la gente querían hacer silicio todos los días y dormir en el suelo porque la cama eso es muy fácil, en la cama se duerme bien y entonces la gente quiere dormir en el suelo porque el cuerpo hay que matarlo, hay que sacrificarlo. Pues no, el cuerpo hay que salvarlo también, hay que estar con un cuerpo hermoso, bonito, con cuidado, cuidando siempre esa hechura de Dios. Pero también tenemos que salvar el universo, el medio Amén. ambiente, porque todo fue creado, todo por Él y para Él. No es solamente ni el alma del cuerpo, ni el cuerpo, ni siquiera nosotros solamente, también el medio ambiente, también la ecología. Ahí el Papa Benedicto y Francisco hablaron mucho de un pecado ecológico,
del pecado Así ecológico. es. Entonces, tú ves mucha gente que va en un carro, se terminó de beber un agua y tiró el pote para la carretera. Cuando una gente se confiesa, también tiene que confesar eso. No, yo no he Sí. cuidado el medio ambiente. Perdóneme ese pecado. Estamos ya cumpliendo una hora, Padre Roberto, tenemos casi que Bueno, irnos pues despidiendo. El vamos tema está a dejarlo aquí buenísimo. entonces. A mí particularmente me ha llegado, me siento mucho más en paz y más tranquila en vivir el presente, enfocarme en lo que yo quiero estando bien con Dios y que mi alma esté bien con Dios y estar arrepentida todos los días. Y también cuidar mi cuerpo por fuera, porque como es un complemento, tanto mi alma como mi cuerpo, entonces por la mañana lo primero que yo hago es correr, porque eso me reanima, eso me hace sentir viva y el día me rinde más y soy más productiva durante el día. Y Padre Roberto, psicológicamente también te ayuda, psicológicamente también te ayuda. sí, sí, En la Edad Media decían mens sana incorpore sano, mente sana en un cuerpo sano. Si tu cuerpo no está sano, la mente tampoco. Así que, así que la cosa excelente. está todo muy concatenado. Miren, entonces yo quiero darle la gracia a mi prima, que ella es prima mía, como ya lo había dicho, Somos Mari, bonitos los dos. y toda, hermosos, hermosos, hermosos. Entonces, toda la gente que están ahí conectados, muchas gracias. Mari, ya saben que estamos llevando una reflexión breve de 5 minutos diario y para eso hemos creado un canal de Excelente. YouTube que se llama Pep.Roberto Martínez. Entonces yo quiero y les invito a todos a que se suscriban, a que dejen sus comentarios, preguntas, que intervengan también. Hay mucha gente que me ha dicho, de tal tema haga un videito, un mensaje. Y entonces eso a mí me ayuda mucho también porque me gusta estar en la sintonía, en la onda de la gente. Como decía el padre Kentani, yo quiero estar en la onda de Dios. Y entonces eso tiene que ver mucho con lo que la gente está viviendo. Así que yo quiero que se suscriban en YouTube, en el canal, para que así apoyen también este proyecto y que podamos seguir adelante. Mari, yo no sé si este era el único hoy o después vamos a planificar No, claro que otro sí, tema. vamos a Porque planificar esto ya a mí me pronto. emociona, esto a mí me Me emociona. encanta. Y también te digo, Mari, que en el canal de YouTube nuestro, uno de los planes que tenemos es elaborar una escuela bíblica por YouTube, una escuela Excelente. bíblica. Entonces vamos a tener un día a la semana donde estaremos dando clases sistemáticas de Biblia Excelente. para que Y qué mejor que también lo tengan bien. comenzar con Apocalipsis. Señores, de verdad, las personas Empezamos por que el quieren final, leer, empezamos por el final. por el final, que quieren leer Apocalipsis, si entienden que no tienen esa revelación de poder entender, es mejor buscar a alguien ya profesional que te pueda ir ayudando, explicando cada uno de esos colores, qué significa la bestia, qué significa, para no confundirnos y no estar con muchas lagunas. De verdad que sí, ¿verdad, padre? Exactamente, totalmente de acuerdo. Nada, padre, algún resumen al final ya para que dejar Bueno, esos pues entonces, no, yo quiero entonces darle gracias a Dios y la bendición para todos. Si alguno que está ahí viendo el live no es católico, bueno, pues le agradecemos mucho a Dios y también, y la idea es que caminemos juntos, todos, católicos, no católicos, todo el que cree en Cristo. somos La, hermanos. la meta final es que lleguemos todos a Cristo, a Cristo. Y Amén. entonces, pedir a Dios que les bendiga a cada uno de ustedes, que bendiga a Mari por esta idea, que a ti te surgen muchas ideas, muchas ideas buenas, ¿verdad? Que bendiga a tu familia, que bendiga a todos tus hermanos, a todos los familiares de cada una de las personas que están ahí conectados en Facebook, que el Señor bendiga, bendiga, ¿verdad?, los frutos de este momento, que traiga paz a los hogares, que traiga tranquilidad, que traiga armonía, perdón a los hogares y a las familias. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues, pues feliz noche para todos y Excelente, muchas gracias, bendiciones. gracias a todos los que se quedaron ahí con nosotros, de verdad, esperemos que le haya llegado. Padre Roberto está ya a la orden, les pueden escribir en privado. El Padre Roberto
siempre, él a veces está muy ocupado y no me coge la llamada ni a mí, pero él después devuelve. ¿Verdad que sí? Y por aquí también otra servidora, estamos a la orden para apoyarlo y servirle. Que el Señor siempre nos guarde y nos cuide. Me alegra Que mucho ver a pasen feliz Esteban ahí noche. Sí, y a Esteban, gracias Gabriela de por México. apoyarnos, Yuderka, Gabriela, Gervasio, gracias. Gracias, Sí, Carlos sí, Manuel estamos, Vázquez, Carlos que, Manuel, tu primo. sí, sí, María de claro, claro. Paula, Y gracias. a toda la gente de los votados están ahí conectados también y de los Alcarrizos he visto, de Villamella, Y algunos, Vanessa bueno, Contreras igual, de mucha parte. de verdad. Pues muchas Feliz bendiciones, Mari. noche. Bye bye. Gracias, igual.